Buenas noches, profe. Buenas noches. Una pregunta, ¿ya todos pudieron ver sus parciales? La Sí, señor. nota sí. La nota del parcial como tal, la retroalimentación del mismo. ¿Tienen alguna duda con el tema del parcial? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, profe, no, señor. ¿Dónde habíamos quedado en la clase pasada? Estábamos Fue un viendo, señor, el ejercicio que había dejado y antes habíamos visto series. series uniformes, ¿cierto? Estábamos viendo, estábamos en matemáticas financieras, en todo el tema de series uniformes, ¿correcto? Sí, señor. Habíamos planteado un ejercicio de un padre de familia que quiere hacer un ahorro programado, un ahorro que le permita, con los rendimientos, con la rentabilidad de ese ahorro, cubrir una serie de pagos iguales, periódicos, y al final de cada periodo, a partir de que su hijo cumpla 17 años y durante 10 semestres, ¿sí? Señor. ¿Alguien lo realizó? ¿Ya Yo, lo profe, creo que revisaron? con muchas dudas. ¿Qué dudas tienes? Primero, que el valor pues, a total a que debe pagar en los 10 años debería ser los 35 millones, ya que no se está teniendo en cuenta el IPC de esos años. Y pues en esa es la duda, porque el momento de uno hallar el valor final, ¿Sí? pues, sería simplemente multiplicar los 3.500.000 por 10. Y Pero, luego, pero acuérdate que esos, cada uno de esos 3.500.000 están ubicados en momentos diferentes del tiempo. A ver, esbocemos el ejercicio. Voy a abrir un Excel, los invito a que ustedes hagan lo mismo. Vamos a compartir aquí la pantalla. Entonces, tenemos un ejercicio en donde conocemos la edad que tiene el hijo, ¿cierto? O sea, en el momento cero, que es cuando nace mi hijo o hija, yo voy a hacer una reserva de dinero en valor presente, que eso es lo que quiero averiguar. ¿Cuánto dinero tengo que reservar en el momento cero? ¿Sí? También sé que ese dinero que yo voy a reservar va a tener una rentabilidad. ¿Cuál fue la rentabilidad que comentamos o que pactamos para ese ejercicio? 6% efectivo anual. 10, 6. 6% efectivo anual. Ok. También dijimos que cuando mi hijo cumpla los 17 años, mi hijo o mi hija cumpla 17 años, voy a comenzar, él va a entrar a la universidad y voy a comenzar a pagar, ¿cierto?
hacer una serie de pagos. Cuando cumpla 17 años, ¿cuánto dijimos que iba a ser cada uno de los pagos? ¿3,5? Sí, señor. 3,5 millones de pesos. Voy a pagar 3,5 millones cuando él o ella cumplan 17 años, a los 17 años y medio, es decir, en el segundo semestre, y así durante 10 semestres, ¿cierto? O sea, voy a tener 10 pagos de 3,5 millones. Si miramos esto como un flujo de caja, perdón, el primer pago lo vengo haciendo en el periodo 34. Sí defino periodos en semestres, ¿cierto? Cuando cumpla 17 años, es decir, en el semestre 34, voy a hacer el primer pago de 3,5 millones. ¿Hasta ahí todos van conmigo? Sí, señor. Luego podría buscar la equivalencia de cada uno de estos pagos a hoy, ¿cierto? Buscar la equivalencia en el momento cero, que es cuando nace ese hijo o hija. Podría buscar la equivalencia de estos 3,5 millones, ¿cierto? Usando mis ecuaciones de pago único, mis factores de pago único. O sea, si busco a través del factor P dado F, I y N, pues podría encontrarlo, ¿cierto? En otras palabras, si yo multiplico mi valor futuro por 1 sobre 1 más I elevado a la N, ¿cierto? Que es el factor. Si hago F por el factor P dado F y N, lo mismo que si tuviera esta ecuación, ¿cierto? En donde estos 3,5 millones, pues es un valor futuro que quiero mover hasta el periodo cero. Y así en adelante, ¿cierto? ¿Qué tasa puede usar? ¿La del 6% efectivo anual la puede usar? ¿O estos periodos están dados en qué tiempo? ¿En qué frecuencia de tiempo? Semestrales. Semestrales, ¿cierto? Luego, si lo quisiera hacer usando estos periodos, debería calcularlo con mi tasa semestral. ¿Cómo hago la conversión de la tasa efectiva anual a la semestral? 1 más la tasa de la raíz cuadrada. Elevado a la 1 sobre 2. a la 1/2, ¿cierto? Sí. Hay 2 semestres en un año, luego a 1/2, menos 1. Diego Vesga, estamos a Diego. Luego, mi tasa semestral es igual al 2,96%, ¿cierto? Si busco el valor equivalente en cero, pues puedo decir que es igual a los 3,5 millones sobre 1 más I
donde puedo dejar I fijo, ¿cierto? Que siempre va a ser el mismo valor elevado a la n, 34. Es decir, que esos 3,5 millones en el periodo 17 equivalen a 1.299.775 pesos en el periodo 0, si el dinero está rentando un 2,96% semestral. Y así para cada uno de los valores, ¿cierto? Si sumamos, pues tengo la respuesta a mi ejercicio, ¿cierto? En el momento 0, es decir, cuando nace mi hijo, si reservo 11.440.623 pesos, puedo pagar la universidad estimando que cada semestre va a costar 3,5 millones. Hubiera podido ser también con las tasas anuales, ¿cierto? O sea, si en vez de este hubiera cogido este, hubiera cogido esta, me da igual, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo lo hago sin el Excel? O sea, sin mover cada uno de estos pagos X periodos, ¿cierto? Porque esto en Excel es muy sencillo, pero si no tengo el Excel, o si tengo que hacer uso de mis matemáticas financieras, ¿cómo lo hago? No entendí la duda que había ahorita, donde ustedes me decían que al llevarlo al valor futuro les está dando 35 millones. Pues eso es lo que yo digo, serían 35 millones los que uno debería pagar por todos los semestres. Luego este sería el valor futuro y simplemente utilizaría la fórmula de uno sobre eso, pero no entiendo por qué se utiliza la tasa que nos da el banco Pero para Edgar, variar el... tú no puedes sumar diferentes, o sea, no puedes sumar cantidades de dinero que están ubicadas en diferentes momentos del tiempo, como si estuviera sumando objetos, ¿cierto? Porque no representan el mismo valor. Entonces, los 3,5 millones que tienes ubicado en el periodo 17 no equivalen a la misma cantidad en el periodo 17,5. Estamos hablando en años, ¿cierto? Si bien no tienes, o sea, si no estás buscando la equivalencia en términos de capacidad de consumo de ese valor, que sería proyectarlo con la inflación, si tienes el conocimiento de cuánto renta ese dinero, porque lo puedes poner en un instrumento financiero y ya conoces o ya tienes proyectada la rentabilidad, que es un 6%.
Intentemos de alguna forma esbozarlo acá. Lo que acabamos de hacer en Excel en donde tengo una serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo as de 3,5 millones cada uno, en donde el primer pago comienza en el periodo 17 y el último en el 21,5. Y quiero encontrar cuál es el valor presente equivalente con los supuestos de una rentabilidad de un 6% efectivo anual. Voy a colocar mejor por acá arriba. Fíjense que lo que acabamos de hacer en Excel es escoger cada uno de estos valores y llevarlos al presente, ¿cierto? En otras palabras, dijimos valor presente es igual a 3,5 millones sobre 1 más 0.06 elevado a la 17 más 3,5 millones sobre 1,06 elevado a la 17,5 más 3,5 millones sobre 1,06 a la 18 más, y así hasta que llegué a la 3,5 millones sobre 1 más 0,06 elevado a la 21,5. Eso fue lo que acabamos de hacer en Excel, ¿cierto? Sí, señor. Para todos es claro que lo hicimos con pago único. Pero ya habíamos esbozado en la clase pasada, voy a borrar acá lo que acabamos de tener en amarillo. En la clase pasada habíamos esbozado dos posibles soluciones, utilizando las ecuaciones de pago único y las ecuaciones de series uniformes, ¿cierto? Habíamos dicho, yo puedo desglosar esto en dos. Una serie de pagos a 3,500 que comienzan en 1 y terminan en 10, que me van a generar un valor presente prima en el periodo 0
para luego buscar cuál es el valor presente en 0 y aquí 16,5 de ese valor futuro que acabo de proyectar. Para esto entonces digo valor presente prima es igual a la A por el factor P dado A I, que es 2,96, y N, que sería 10, para luego buscar el valor presente, dado ese valor futuro que es nuestro valor presente prima, este que tengo acá, por el factor P dado F, 6%, y 16,5. Esa era una opción, ¿cierto? Desarrollémosla, a ver si nos da igual. ¿Sí la entienden o no? ¿Sí entienden esa opción? Señor. Eso es como si pusiera este valor presente prima por acá, en el periodo 16,5. Entonces, ahí tengo que mi valor presente prima es igual a los 3,5 millones por el factor P dado A, ¿cierto? Es decir, 1 más 0,0296. Voy a colocarle 2 decimales más a esto para que se ajuste un poco más. 95,63 sería. Elevado a la 10 menos 1 sobre 0,029563 por 1,029563 elevado a la 10.
¿Cuánto me da esto? 29.922.402. 39 millones. 29. 29 millones. Sí, 29.922.402. Sí. 402. Ok. Y con ese valor de referencia, ahora sí voy a buscar mi valor presente en el momento cero, ¿cierto? Este estaba en el momento 16.5, que sería igual a esos 29.922.402 sobre 1 más 0,06 elevado a la 16.5. Me tiene que dar lo mismo que en el Excel. Sí, sí, da lo mismo. 11.440.000. 600 ¿qué? 23. Si uso todos los decimales me da 623. ¿Alguien usó solo los decimales que tenemos acá? En esta taza, que voy a señalar en rojo, ahí es donde podría tener una pequeña diferencia, ¿cierto? De un par de pesos. Otra opción que yo tengo, que era la opción 2, era encontrar un valor futuro acá, ¿cierto? Y después ese valor futuro equivalente, moverlo hasta el momento cero. Es decir, ese valor futuro sería igual a A por el factor F dado A, y que sería 2,96 o 2,95 63%, y N sería 10, ¿cierto? Y no me puede dar 35 millones, ¿cierto? Me tiene que dar mucho más. ¿Cuánto me va a dar ese valor futuro? 30 millones. 3.500.000 por 1,029563 elevado a la 10 menos 1 sobre 0,029563. Y este valor futuro está ubicado en el periodo 21.5 de mi ejercicio.
¿Cuánto me da? 40.042.000 pesos. Cerrado. 900, no, 924. Sí, 24. Con unos centavos, ¿cierto? Si después busco mi valor presente equivalente en el momento cero, voy a tener que eso es 40.042.924 pesos sobre 1,06 elevado a la 21,5. Y eso me debería dar otra vez los 11.440.000. 623 pesos. Donde de pronto puede variar estos 23 pesos en función de los decimales que yo tengo acá. ¿Sí les da? Sí, señor. ¿Dudas? Ya vi el error que tenía, profe, era que estaba utilizando el efectivo anual y no el semestral. Ya. También lo podría hacer con el efectivo anual, ¿no? Lo único es que los periodos cambian. Tengo que tener claro es cómo es el diagrama de flujo para usar uno u otro. Fíjense que con lo que hemos aprendido hasta el momento, ustedes pueden hacer simulaciones de crédito ya, a pedir prestado y mirar cuánto les va a valer ese préstamo, los intereses y cómo hacer las tablas de amortización y cuánto van a pagar de intereses, cuánto van a pagar de cuotas, etcétera. Pero también pueden hacer proyecciones a futuro de ahorros, ¿cierto? O de mayor consumo, o sea, por decir algo, se quieren comprar un celular el próximo año, ¿cuánto tendrían que ahorrar todos los meses? Si además invierten ese dinero que ahorren en un CDT mensual, ¿cierto? Pueden encontrar las tasas de los CDT mensuales, etcétera, y ir haciendo el ejercicio para un celular o para cualquier cosa que quisieran comprar. Y obviamente ganarse la rentabilidad y no todo lo contrario, tener que pagarla a través de un crédito. El siguiente grupo de fórmulas de matemáticas financieras son las de gradiente aritmético. Ustedes en Moodle ya las tienen cargadas en la presentación de gradiente aritmético, ¿cierto? Que es la número 13. En este tipo de relaciones de equivalencia presenta particular interés y se trata de relaciones cuando los pagos vencidos periódicos no se comportan de manera constante. O sea, ya no tengo el mismo valor, la misma magnitud de un periodo a otro, ¿cierto? Sino que ese valor se va a incrementar de manera constante por un valor conocido G. ¿Qué es importante lo que estamos diciendo? O sea, ese pago se incrementa periodo a periodo de manera constante por un valor, no por un porcentaje.
El siguiente grupo de fórmulas que vamos a ver se llama gradiente geométrico. La diferencia entre el gradiente aritmético y el gradiente geométrico es que el gradiente aritmético, de un periodo a otro, los valores se incrementan por un valor específico. Mientras que en el gradiente geométrico, de un periodo al otro, los valores se incrementan por un porcentaje específico. Volviendo a gradiente aritmético, técnicamente ese valor de crecimiento G se conoce como gradiente de crecimiento uniforme de flujo de caja o gradiente aritmético, y es una serie de flujos de efectivo que aumenta o disminuye en una cantidad constante. Es decir, el flujo de efectivo, ya sea ingreso o desembolso, cambia por la misma cantidad aritmética cada periodo. La cantidad del aumento o de la disminución es lo que se conoce como gradiente. ¿Cómo es el comportamiento del flujo de caja? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener muy presente a la hora de aplicar las ecuaciones matemáticas financieras que estamos viendo? El flujo de caja exacto que representa la fórmula de gradiente aritmético, pues es el que ustedes están viendo en la diapositiva, en donde el valor presente se va a ubicar en el periodo cero, y de hecho siempre el valor presente se ubica en el periodo cero, pero el primer gradiente aritmético se ubica al finalizar el periodo 2. Y este se va a ir incrementando periodo a periodo por n-1 gradientes. Es decir, en el periodo 2 comenzamos con un gradiente, en el periodo 3 tenemos 2 gradientes, en el periodo 4 tenemos 3 gradientes, en el periodo 5 tenemos 4 gradientes, y así sucesivamente hasta el periodo de análisis n, donde tendremos n-1 gradientes. ¿Sí es claro lo que acabo de comentar? Sí, señor. Muy bien. Al igual que en todos los casos anteriores, yo puedo resolver mis ecuaciones de gradiente aritmético usando mi ecuación de pago único y moviendo cada uno de los pagos ubicados en cada uno de los periodos, desplazándolo pues al periodo de análisis correspondiente. Llámese momento cero o llámese el momento futuro de análisis que ustedes quieran. Asimismo, puedo convertir esa serie de pagos que crecen de manera lineal, lo puedo convertir a una serie de pagos iguales, constantes al final de cada periodo. Es decir, podría aplanar esa serie de pagos a un pago único frecuente equivalente, a una A equivalente. Y buscar las respectivas equivalencias entre una y otra, ¿cierto? Por lo tanto, mi factor P dado G, ese que tengo entre paréntesis, me ayuda a encontrar cuál es el valor presente de una serie de pagos que crecen a partir del periodo 2 de manera constante en función de un valor G. Fíjense que el factor que está en la diapositiva está expresado de manera diferente al factor que ustedes tienen en su hoja de fórmulas, pero en esencia es lo mismo, ¿cierto?
cuando hagan los ejercicios que tengan ustedes por ahí de valor de gradiente aritmético, pueden aplicar el uno u otro y van a llegar al mismo valor. Si quisiera encontrar la serie de pagos uniformes equivalente, pues aplico la ecuación que ustedes están viendo en la diapositiva, asociada con el factor A sobre G. Ese factor se llama factor de gradiente aritmético de una serie uniforme, lo que están viendo entre corchetes en rojo. También lo encuentran en su hoja de fórmulas. Y en la hoja de fórmulas, la tengo por acá abierta, fíjense cómo se esquematiza el diagrama de flujo. Una serie de gradiente aritmético, ese que tengo mi valor presente en 0 y mi primera G en 2, se puede volver a una serie de pagos equivalentes en donde el primer pago se realizaría al final del periodo 1, ¿cierto? Y el último, pues, en el periodo N de análisis. Estos dos son lo mismo, ¿no? Lo que les estoy mostrando acá en las diapositivas. El factor P sobre G, lado izquierdo, es igual al factor en rojo, que tiene el lado derecho. Ahora bien, uno que no tienen en sus ecuaciones, en su hoja de fórmulas, es el factor F dado G, que es el que ustedes están viendo acá, y que lo puedo hallar de multiplicar el factor P dado G por el factor F dado P. Hagamos un ejercicio. Amazon estudia la adquisición de un sistema de cómputo avanzado para cubicar las dimensiones de un libro, es decir, para medir su altura, longitud y ancho, de modo de que se use el tamaño adecuado de caja para enviarlo. Esto ahorrará material como cartón y mano de obra, y si en el primer año los ahorros se estiman en $150,000, en el segundo año de $160,000, y esas cantidades se incrementan, cantidades de ahorros se incrementan anualmente en $10,000 durante 8 años, ¿cuál es el valor presente del sistema si se tiene en cuenta una tasa de interés equivalente del 15% anual?
¿Cómo sería el diagrama de flujo? ¿Quién lo dibuja? Vamos a esto más pequeño para que se pueda dibujar ahí mismo. Dibújenlo. ¿Cómo es el diagrama de flujo de ese ejercicio? ¿Cómo haces para que salga recta las líneas? Con el tabulador oprimido. Profe, ahí donde se va a dibujar, en las figuras hay una que es como una línea, entonces ahí la puede seleccionar. Uh-huh. Ok, termínenlo. Termínenla de dibujar. Porque son 8, ¿cierto? Algo así. Sí, señor. ¿Alguien tiene dudas con el tema? ¿Todos lo ven igual o no? Pues la siesta.
Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, profe, qué pena. He tenido problemas de conexión. Ok. Entonces, pregunta, ¿eso se parece a nuestro diagrama? A ver, le intento mover por acá. ¿Eso se parece a esto? ¿Que tengo a la izquierda? No. En esencia, ¿por qué no? Más que la orientación de las flechas, ¿cierto? En el diagrama a la izquierda, pues las flechas del gradiente va hacia abajo y en las del ejercicio las dibujamos hacia arriba. ¿Qué cambia? ¿Mm? ¿Qué cambia? Yo podría decir que la basecita es 150 y ahí va aumentando solamente de a 10 por año. Claro, para allá iba. Estaba intentando ayudarlos a que llegaran allá. O sea, yo puedo decir que esta parte de abajo es una A, ¿cierto? Que vale 150.000. Y a partir del periodo 2 se comienza a presentar una G, ¿cierto? Que es igual a 10.000. Y que fíjense que estos 220.000 sería igual a mis 150.000 que tengo por la A más, me deja hacerlo, más 8G, perdón, más 7G. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Entonces, hagámoslo en Excel primero. Voy a suspender acá, vamos, abramos otra vez nuestro Excel, revisemos nuestro ejercicio. ¿Qué tenemos en el ejercicio? Unos periodos, un conocido tenemos una tasa de interés, ¿cierto? Que es del 15% efectivo anual. Tenemos una serie de periodos del 0 hasta el 8, ¿cierto?
tengo una serie de pagos a partir del periodo 1, en donde el 1 es 150.000, el 2 es 160.000, y así hasta el 8, donde tengo 220.000. Que podría dividir esos pagos entre una A y la G, ¿cierto? Donde A es 150.000 y G comenzaría a partir del segundo periodo, serían 10.000, sería igual a este menos 1 por 10.000, ¿cierto? Y me están preguntando cuánto es el valor equivalente de ese software hoy. O sea, si yo quisiera vendérselo, esto lo produjo Amazon, pero se lo quiere vender a Servientrega para que ellos hagan lo mismo, para que dependiendo el envío que tengan ellos puedan ubicar y decidir qué caja es la que más se adapta. Me están pidiendo cuál es la equivalencia en cero, ¿cierto? Que al igual que como lo hicimos en los ejercicios anteriores, que significaría este dividido entre 1 más i, elevado a la n. Tengo que dejarla ahí quieta, ¿cierto? Es decir, que el valor equivalente de ese software sería de $797.905. Hagámoslo en la tableta. ¿Ya la están viendo ahí? Señor.
Luego mi valor presente es igual a esa A por el factor P dado a I, que sería un 15%, y N, que sería 8, más G por el factor P dado G, I, que sería un 15%, y 8, ¿cierto? Es decir, mi valor presente es igual a 150.000 por 1,1 más 0,15 elevado a la 8 menos 1 sobre 0,15 por 1 más 0,15 elevado a la 8 más G, que es 10.000, por el factor P dado G, que es mucho más largo, ¿no? Voy a resumirlo un poco. 1,15 a la 8 menos 0,15 por 8 menos 1 sobre 0,15 al cuadrado por 1,15 a la 8. ¿Cuánto les da este valor presente? Lo mismo que nos da en el Excel. 797.905. Sí, señor. ¿Qué pasa si hubiéramos aplicado el factor que estaba en las diapositivas? ¿Me daba igual? Se hubiera hecho más 10.000 por el factor 1 sobre 0,15 por 1,15 a la 8 menos 1 sobre 0,15 por 1,15 a la 8 menos 8 sobre 1,15 a la 8. ¿Me da igual?
797.905. O sea, igual, ¿cierto? Me da igual. ¿Sí van entendiendo hasta el momento cómo se aplican las ecuaciones de matemáticas financieras? Sí, señor, pero yo creo que pues uno haciendo ejercicios o problemas así, uno termina como saliéndole dudas. Sí, yo opino lo mismo. El fin de semana les subo un taller para que puedan ir revisando algunos ejercicios a Moodle. Y el miércoles terminamos con las ecuaciones de matemáticas financieras, con el último factor que es el de series geométricas, el de gradiente geométrico. ¿Sí? Recuerden que para la próxima semana comenzamos las exposiciones del segundo momento del proyecto de inversión. Y que entonces hasta el sábado o hasta el domingo, yo creo, va a estar abierto, que todavía no está en Moodle, pero ahora más tarde dejamos abierta la tarea para que ustedes puedan cargar el PowerPoint y las plantillas que han ido trabajando. ¿De eso tienen duda? Profe, una pregunta. Ahora, Profe, la exposición, ¿tenemos que exponer los 4 o el líder o cómo es, profe? ustedes pueden elegir cómo quieren exponer, si quieren exponer los 4, si quieren organizarse en esta exposición, expone 1 o 2. Ustedes son Vale, profe. libres de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Sin embargo, es una de las competencias que yo quiero que ustedes trabajen, ¿cierto? O sea, en algún momento sería bueno que se animaran a exponer. Fíjense cuando tengan el taller o los ejercicios que les voy a plantear, que cada uno de ellos los pueden ir chequeando en el Excel con las tablas de amortización. Pues con esto que hemos hecho nosotros acá, que no es una tabla de amortización, sino a través de los pagos únicos, ¿sí? Con factores de pago único. Y pues con la herramienta tan poderosa que es Excel para este tipo de cosas, es muy sencillo y muy rápido de llegar a una respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora abrimos el espacio en Moodle para que puedan ir cargando la información del segundo momento del proyecto. Y si no es más, pues nos vemos el próximo miércoles. Nuevamente. Vale, profe, gracias. Listo, profe, hasta luego. Muchas gracias, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Que descansen.